SCP-1026 es una entidad que produce un poderoso efecto mental a quien lo mire directamente. Este efecto causa que el observador quede completamente convencido de que SCP-1026 es alguien que conoce y en quien confía. Actualmente no se ha encontrado un método para convencer al observador de lo contrario. Este efecto durará aproximadamente una hora después de que se haya removido la presencia de SCP-1026. Sujetos que no tienen ninguna relación estrecha, como los sociópatas, no pueden ver a SCP-1026 y se rehúsan a reconocer su existencia. Cuando se le mira indirectamente, como a través de una cámara o foto, SCP-1026 aparece una borrosa entidad más o menos humana. Esta entidad parece parpadear, cambiando rápidamente de peso, forma y color. El SCP-1026 es capaz de hablar. Sin embargo, estos sonidos suenan extremadamente distorsionados y confusos para todos, exceptuando al observador, el cual lo percibe como una voz humana normal. SCP-1026 también ha demostrado razonamiento y habilidades para resolver problemas parecidos a las humanas, además de un temperamento bastante dócil. Nota. En mi opinión, el SCP-1026 probablemente exista parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Esto podría explicar por qué aparenta estar parpadeando cuando se le mira indirectamente. Sin embargo, no hay evidencia sólida para esta teoría. Se necesitan más investigaciones antes de que podamos tener una idea exacta de su verdadera naturaleza. El SCP-1193-01 es un brazo humano genéticamente normal inusualmente largo, localizado en unas cañerías de drenaje en un sótano de una central telefónica en Scottsdale, Arizona. El brazo termina 10 centímetros debajo de la puerta de drenaje, teniendo una mano de género indeterminado al final. En los análisis iniciales se creía que el brazo se extendía durante 35 metros de profundidad dentro de la tubería. Análisis endoscópicos posteriores han demostrado que el brazo se extiende al menos a una profundidad de 71 kilómetros, pasando sin aparentes problemas la discontinuidad de Borovic y el manto superior, con unos codos periódicamente situados cada 4 kilómetros. Los codos situados a una profundidad de 26 kilómetros están ligeramente flexionados para acomodarse ligeramente a la deformación de la canquería, que la desplaza a 9 grados de su recorrido. Las investigaciones endoscópicas han sido suspendidas debido a los problemas de ingeniería. La comunicación vía SCP-1193-02, siendo la mayoría sobre el frigorífico y el horno de SCP-1193-01, indica que el SCP-1193-01 quizá no tenga termorreceptores convencionales, al no mostrar sensaciones incómodas a pesar de que las temperaturas en las canquerías puedan superar a las 674 grados centígrados. El SCP-1193-02 es un teléfono O746, amarillo topaz, creado en 1971. Sus dimensiones muestran que se trajo al sitio a través del agujero, reforzando la teoría del equipo de contención que fue instalado para comunicarse con SCP-1193-01. Es desconocido quién instaló el teléfono allí y para qué propósito. Su dial giratorio ha sido pegado, haciendo imposible hacer llamadas con el teléfono. Está pegado a los típicos cables telefónicos que entran en la tubería de drenaje que contiene el SCP-1193-01 y desciende paralelamente con el mismo más allá de lo que los análisis endoscópicos han podido mostrar. Entre las 0838 y las 1034 horas locales de cada semana, el timbre del teléfono sonará 5 veces. Si se responde, una voz desconocida querrá empezar una conversación con el personal de la fundación. La voz en el otro extremo de la línea siempre afirmará ser un humano, y siempre confundirá al individuo al otro lado del teléfono con una figura de autoridad. La interrogación ha sido hasta la fecha relativamente simple. Existen parecidos entre la información obtenida a través de SCP-1193-02 y la información confirmada de SCP-1193-01. Hasta la fecha, la información anómala recibida vía 1193-02 incluye referencias a características humanas, pero una distribución anómala de las partes del cuerpo humano. Referencias a la insensibilidad al calor o frío. Referencias a un primo u otro familiar, que pronto vendrá para recogerle. Referencias a aburrimiento o malestar cuando está confinado en un lugar. Referencias a una actividad sísmica menos a lo largo de la falla del río chino.
Referencias al malestar de tener un miembro o otra parte del cuerpo atrapada, con esposas, una ganguería, una jarra, entre otros. A día de hoy, la información relacionada con el tamaño, forma física y constitución del cuerpo de SCP-1193-01, más allá de la confirmada por investigación endoscópica, debería de ser catalogada como provisional. Para ver los protocolos de contención y los datos psicológicos, consultar el documento RTMR Delta. SCP-1230 es un libro de cubiertas verdes, sin etiquetas ni cualidades excepcionales que resulten evidentes. Cuando SCP-1230 se abre, presenta la frase "Ha nacido un héroe" en la primera página que pueda verse y que volverá a quedar en blanco una vez el libro se cierre. En un principio esto no tiene consecuencias obvias, pero una vez la persona expuesta caiga dormida, soñará con un mundo fantástico en el que se convertirá en protagonista dentro de una tierra atormentada por los problemas. Los soñadores se mantendrán completamente conscientes y todos sus sentidos funcionarán como si estuviesen despiertos. Los resultados varían según la imaginación del lector y suelen adaptarse a las fantasías de aventuras que disfrutaría el propio lector. El tiempo subjetivo que duran estos sueños varía entre 45 segundos véase experimento 1230, 3 y 200 años véase experimento 1230, 5, pero, en realidad, el lector no suele dormir más tiempo del que dormiría habitualmente. Una vez despierta, la persona en cuestión será capaz de recordar cada aspecto de su sueño con detalle. En aquellos sueños inducidos por SCP-1230 siempre hay un personaje llamado el librero SCP-1230-1 que tiene la apariencia de un hombre barbudo con una capa verde que declara ser la personificación del propio SCP-1230. Se ha descrito a SCP-1230-1 como amistoso y servicial para los soñadores. Ha afirmado que disfruta creando estos paisajes fantásticos y que siempre intenta moldearlos de forma que la persona que sueña obtenga el máximo disfrute de ellos. Ha expresado tristeza cuando el sueño se acaba y pide al soñador que vuelva pronto a visitarle. Descubrimiento en una pequeña librería, el librero no recordaba tener un libro sin título o etiquetas en su propiedad, pero intentó ofrecer una historia acerca de un libro de sueños mágicos a los periódicos locales. La fundación fue capaz de desacreditar la historia como un fraude y SCP-1230 fue confiscado. Experimento 1230-01. El Dr. F, en un intento de poner a prueba la distancia a la que se presentan sus efectos, abrió SCP-1230 y tomó un vuelo a su ciudad natal, donde pasó la noche en un hotel. Una vez volvió, el Dr. F informó que SCP-1230-1 apareció en sus sueños y que, una vez se le ha nacido un héroe, el sueño queda implantado inmediatamente en el subconsciente del lector, tras lo cual SCP-1230-1 es capaz de manipularlo de forma remota. El Dr. F ha expresado su aprecio por la cooperación de SCP-1230-1. Experimento 1230-02. Se situó una cámara por encima de SCP-1230 y, mediante un brazo mecánico, se abrió el libro. Todas las páginas aparecieron en blanco. Parece que SCP-1230 solo es efectivo cuando lo abren seres que son capaces de tener sueños. SCP-1230-1 explicó a un soñador reciente que solo es capaz de afectar a seres con imaginación, y que criaturas como los animales no se verían afectadas. Experimento 1230-03. Un sujeto de clase D recibió órdenes de abrir el libro y tras insistir en que sus experiencias solo afectarían a sus sueños, buscar una forma de suicidarse dentro del sueño. El sujeto estuvo dormido durante unos 45 segundos antes de que despertara cubierto en sudor. Informó que apareció en la cumbre de un volcán llamado la Aguja Cenicienta en una gesta para encontrar a Caladius, la hoja bendecida. Cuando se le preguntó cómo conocía ambos nombres, él declaró que era como si los hubiera sabido desde siempre. Parece ser que el sujeto saltó al volcán y sintió un calor intenso antes de despertarse. El sujeto solicitó permiso para intentarlo de nuevo. Esta solicitud fue denegada. Experimento 1230-04. Un sujeto de clase D recibió órdenes de abrir el libro y tratar de herirse de forma no fatal en su sueño. Tras 6 horas, el sujeto despertó e informó de que fue capaz de sentir una especie de dolor entumecido que nunca fue tan intenso como para ser insoportable.
También informó de un anciano con capa que le preguntó por qué se hacía daño, pero que le agradeció que no se matase sin más como ese otro muchacho tan maleducado. Experimento 1230-05. El profesor B presentó una solicitud de acceso a SCP-1230 que fue rápidamente concedida, dado su autorización de nivel 4. Los miembros del personal recordaban que el profesor B estaba casi temblando de emoción, y algunos informaron que el profesor B era un ávido aficionado a juegos de mesa y rol. Registros en vídeo muestran que el profesor B abrió el libro, leyó la frase, se sentó junto al escritorio y cayó dormido con rapidez. Los miembros del personal se sintieron alarmados cuando el profesor B no despertó tras 15 horas de sueño ininterrumpido, y avisaron a seguridad. Un equipo médico confirmó que el profesor B estaba vivo y en buen estado de salud. Al cabo de unas 24 horas dormido, el profesor B empezó a moverse, alzando la cabeza con lentitud y estudiando la sala, aparentemente muy confuso. El personal de seguridad entró en la sala y le preguntó si se encontraba bien, a lo que él respondió: ¿Dónde estoy? Seguidamente, se le envió al departamento médico, donde el personal le explicó dónde estaba y quién era. Minutos más tarde, el profesor B recuperó su memoria y se retiró a los servicios. 15 minutos después, el profesor B no había dejado la estancia, con lo que una enfermera entró y le halló ahorcado con su propio cinturón. Un mensaje garrapateado en la pared contenía sus últimas palabras: No puedo volver a esto. El doctor F intentó preguntarle a SCP-1231 qué había ocurrido, pero encontró todas sus páginas empapadas al abrirlo, llenas con el mismo mensaje en cada página: Lo siento mucho. Nunca quise que ocurriera esto. Solo quería hacer feliz a la gente. SCP-1230 se mantuvo en este estado durante 3 semanas, y hubo que secar su escritorio 2 veces por semana. En un intento de comunicarse, el Dr. F colocó una nota en papel adhesivo dentro de SCP-1230 con la frase: Me gustaría hablar con usted, si le parece bien. La mañana siguiente, el Dr. F presentó un informe sobre el sueño que tuvo, y que involucraba a SCP-1231. Cuando me dormí anoche, soñé que me encontraba en un vacío oscuro. Había una farola bajo la que se encontraba SCP-1231, sentado en un charco. Su capa estaba claramente empapada y sollozaba profusamente. Recuerdo nuestra conversación. Librero. ¿Es usted? Pero hombre de Dios, ¿dónde estamos? Yo, no pude pensar en ningún paisaje. Librero, ¿qué pasó aquel día? ¿Por qué se mató el profesor B? Hemos de conocer su lado de la historia. Tenía una imaginación tan viva. Pude crear un universo tan vasto y hermoso para él, y estaba clarísimo que él había querido una vida así durante tanto tiempo: conquistó a bestias abominables, rescató a princesas, levantó reinos, incluso formó una familia, pero nunca quiso marcharse. Se adentró tanto en su mundo de fantasía que pronto me di cuenta que prefería su sueño por encima del mundo real. Me dijo que, si se le forzaba a marcharse, acabaría con su vida de inmediato. Así que intenté mantener su felicidad tanto tiempo como pude. Librero, ¿cuánto duró el sueño desde su punto de vista? 200 años, doctor. Lo intenté, pero solo pude retenerle unos 200 años. Los sueños son dulces, pero al final todos tenemos que despertar. Después de esto, desperté casi de inmediato. No puedo creer que se pasase 200 años en un sueño. Me sorprende su necedad, pero me siento más afligido que sorprendido, porque hemos perdido una mente brillante dentro de sus propias fantasías. Poco tiempo después de presentar el informe, el Dr. F aparece en los registros de vigilancia, pasando otro pequeño papel dentro de SCP-1230. Unos días después, SCP-1230 volvió a presentar su saludo habitual: ha nacido un héroe. Cuando se le interrogó sobre el contenido de la nota, el Dr. F no dio detalles, afirmando simplemente que le había dado algún consejo amable.
Security Officer Wilson, you're 5 minutes late for your hourly status report. Please advise. Security Officer Wilson, if you don't respond within the next 5 seconds, a mobile task force will be dispatched to your sector. Mobile Task Force NU-7, please proceed to SCP-049's chamber and find Security Officer Wilson. Detain him and await further instructions. Response team NU-7-2 is actually in close proximity to SCP-049's containment chamber. Squadron will arrive momentarily. Entering SCP-049's chamber now. NU-7-2. Status... Sir, it's a mess. SCP-049 is nowhere to be found. Just a bunch of zero-9 moves. NU-7-2. Retreat! Retreat now! NU-7-2. Do you copy?